mental, la miel. Y que dejé Purushottam, digo, voy a bajar a Purushottam para cantar después. Ahí dije, no me voy a dormir. Bajo ahí. Ay, No, no bajo, creo que no. y aprovecho para ponerme una corta rápidamente. Ahí digo mi chapa rápidamente. Haribol Prabhu, Haribol Devotos, buenas noches. Hari Hari. Jai Hari Hari. Hare Krishna, Prabhu Nitai, Krishna, Herman, King. Entonces nos vamos a empezar. Como ya no miran de serie, ya no se le quería echar también.
Sri Chaitanya Manopushpam Stapitam Yena Vitalisam Pakaram Pandati Samparam Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnava Shri Kunsaya Sadhana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savatam Harijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pramsahana Lalita Sri Sakampitam Jahe Krishna Karuna Sri Navami Jagata Gopesha Gantara Kancana Gaurangi Radhe Vrindavan Ishvara Vrishabhan Pranam Bhakti Hina Parada Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinda Namaste Charanaravintam Vrinda Namaste Charanaravintam Vrinda Namaste Charanaravintam Chakalpatarvascha Kripa Sindhu Eva Chapatitanam Pavan Yo Vaishnavadyanam Chaitanya Pavan Shri Advaita Kadara Shastro Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaura Hari Bol. Bueno, entonces hemos estado estudiando hasta el capítulo 18 del Néctar de la Devoción, que es un estudio de Srila Prabhupada sobre el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y ahora empezamos con el capítulo 19, que es el servicio devocional con amor puro por Dios. Y aquí se hace la siguiente introducción. Justo cuando hemos estudiado las diferentes fases, hemos visto que la primera fase es sadhana, la segunda es bhava bhakti y la tercera es prema bhakti. Entonces, aquí se va a describir qué es esa fase de la perfección, cuando uno ha alcanzado el fruto de amor por Dios. Aquí dice: al intensificarse nuestro deseo de amar a Krishna dentro de nuestra propia relación con Él, eso se conoce como amor puro por Dios. Al principio, el devoto se dedica a seguir los principios regulativos del servicio devocional por orden de su maestro espiritual. Cuando en virtud de ello uno queda completamente purificado de toda contaminación material, se desarrolla en uno un apego y un gusto por el servicio devocional. Cuando ese gusto y esa atracción se intensifican gradualmente en el transcurso del tiempo, se convierten en amor. A decir verdad, la palabra amor solo se puede aplicar en relación con la personalidad de Dios. En el mundo material no se puede aplicar en absoluto esa palabra. Lo que en el mundo material se conoce con el nombre de amor no es otra cosa sino lujuria. Entre el amor y la lujuria existe un abismo, igual que entre el oro y el hierro. En el Narada Pancharatra se indica con claridad que cuando la lujuria se dirige por completo hacia el supremo ser y el concepto de parentesco se reposa por completo en él, grandes autoridades tales como Bhishmadev, Prahlad Maharaj, Uddhava y Narada dicen que eso es amor puro por Dios. Grandes autoridades como Bhishma han explicado que amor por Dios significa renunciar por completo a todo supuesto amor por cualquier otra persona. De acuerdo con Bhishma, amor significa dirigir nuestro afecto completamente hacia una persona, retirando toda atracción por cualquier otra. Este amor puro se puede transferir a la suprema personalidad de Dios bajo dos condiciones. Una, por éxtasis, y dos, por la misericordia sin causa de la misma suprema personalidad de Dios.
Y ahora vamos a ver el caso del éxtasis. El amor extático por Dios se puede invocar poderosamente con tan solo seguir las reglas y regulaciones del servicio devocional como se prescriben en las Escrituras, bajo la dirección de un maestro espiritual genuino. En el canto 11, capítulo 2, verso 40 del Srimad Bhagavatam, este amor en éxtasis, nacido de la ejecución del servicio regulativo, se explica así. Mientras el devoto ejecuta los principios regulativos del servicio devocional, manifiesta su estado natural de conciencia de Krishna, y ablandado así de corazón, canta y baila como un loco. Mientras él repite el santo nombre del Señor, algunas veces llora, algunas veces habla desenfrenadamente, otras veces canta, y algunas veces, sin que le importen los extraños, baila como un loco. En el Padma Purana hay un pasaje sobre el amor extático, nacido del afecto espontáneo. Chandrakanti, una célebre joven de hermoso rostro, observaba rígidamente el celibato para obtener a Krishna como esposo. Ella siempre se dedicaba a meditar en la forma trascendental del Señor y siempre cantaba las glorias del Señor. Ella no deseaba aceptar a nadie más por esposo. Ella había decidido firmemente que solamente el Señor Krishna sería su esposo. Ahora vamos a ver el caso de la extraordinaria misericordia del Señor. Cuando observamos que un devoto siempre está relacionado con el Señor con amor extático, se debe sobreentender que esa posición la ha concedido el propio Señor por su extraordinaria misericordia sin causa. Un ejemplo de esa extraordinaria misericordia se da en el 11º canto, capítulo 12, verso 7 del Srimad Bhagavatam, donde el Señor Krishna le dice a Uddhava: las gopis de Vrindavan no estudiaron los Vedas para alcanzarme, y jamás habían estado en lugares santos de peregrinaje, ni practicaron devotamente ningún principio regulativo, ni hicieron austeridad alguna. Se debe tan solo a mi compañía que les han alcanzado la más alta perfección del servicio devocional. Del ejemplo de Chandrakanti, que se encuentra en el Padma Purana, y del ejemplo de las gopis, que aparece en el Srimad Bhagavatam, se concluye que un devoto que siempre piensa en Krishna, que siempre canta sus glorias con amor extático, sea cual fuere su condición, logrará la perfección más elevada de servicio devocional puro, debido a la misericordia extraordinaria del Señor Krishna. Esto está confirmado en el Srimad Bhagavatam. Si una persona venera, adora y ama a Hari, el Señor Supremo, se debe considerar que ha terminado toda clase de austeridades, penitencias y procesos similares de autorrealización. Por otro lado, si después de pasar por toda clase de austeridades, penitencias y prácticas de yoga místico no se desarrolla en ella ese amor por Hari, entonces todas sus prácticas habrán sido una inútil pérdida de tiempo. Si alguien siempre ve a Krishna interna y externamente, se debe saber que ha superado todas las austeridades y penitencias que llevan a la autorrealización. Y si después de llevar a cabo toda clase de penitencias y austeridades, uno no puede ver siempre a Krishna interna y externamente, entonces todas sus prácticas habrán sido inútiles. La atracción espontánea hacia Krishna, la cual se dice se debe a la misericordia extraordinaria del Señor, puede colocarse a su vez bajo dos categorías. Una, veneración profunda por la grandeza del Señor, y dos, sentirse atraído a Krishna de manera automática, sin consideración ajena alguna. En el Narada Pancharatra se indica que si debido a una profunda veneración por la grandeza del Señor Supremo llegamos a tener un gran afecto y amor constante por Él,
tendremos la plena seguridad de lograr las 4 clases de liberación Vaishnava, es decir, adquirir mismas características corporales del Señor, obtener misma opulencia que el Señor, morar en el planeta donde reside el Señor y conseguir la compañía eterna del Señor. La liberación Vaishnava es totalmente diferente a la liberación Mayavad, en la que solo se trata de fundir a alguien con la refulgencia del Señor. En el Narada Pancharatra se explica el servicio devocional puro como algo que no está motivado por ningún beneficio personal. Si un devoto está continuamente enamorado del Señor Krishna y siempre tiene la mente fija en él, esa actitud devocional resultará ser el único medio de atraer la atención del Señor. En otras palabras, un Vaishnava que piensa incesantemente en la forma del Señor Krishna se conoce como un Vaishnava puro. Por lo general, un devoto que ha conseguido la misericordia sin causa del Señor por haber seguido las estrictas reglas y regulaciones del servicio devocional se siente atraído por la suprema grandeza del Señor, por la belleza trascendental del Señor y por la ejecución espontánea del servicio devocional. Para ser más claros, por el hecho de ejecutar los principios regulativos del servicio devocional, podemos apreciar plenamente la belleza trascendental del Señor. De cualquier manera, esas posesiones tan elevadas solo son posibles por la extraordinaria misericordia del Señor para con el devoto. Hasta aquí se han explicado muchos diferentes procesos para cultivar amor por Dios. Ahora, Srila Rupa Goswami nos da una descripción general de la mejor forma en que podemos alcanzar tan elevada posesión. El comienzo de amor extático por Dios lo constituye básicamente la fe. Existen muchas sociedades y asociaciones de devotos puros, y si alguien comienza a relacionarse con esas sociedades, con tan solo un poco de fe, su avance hacia el servicio devocional es rápido. La influencia de un devoto puro es tal que si alguien llega a relacionarse con él con un poco de fe, tiene oportunidad de oír lo que se dice sobre el Señor en escrituras autorizadas, como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Así pues, por la misericordia del Señor que está situado en el corazón de todos, gradualmente se desarrolla en uno la fe en las descripciones de esas escrituras autoritativas. Esa es la primera etapa de la relación de uno con los devotos puros. En la etapa siguiente, después de que se ha avanzado y madurado un poco, automáticamente uno se ofrece a seguir los principios del servicio devocional bajo la guía del devoto puro y lo acepta como su maestro espiritual. En la etapa siguiente, bajo la guía del maestro espiritual, el devoto ejecuta el servicio devocional regulativo y como resultado de esas actividades se libera de todas las ocupaciones reprobables. Cuando esté libre de ocupaciones reprobables, su fe se vuelve fija y constante y en él se manifiesta un gusto trascendental por el servicio devocional. Luego, apego, después éxtasis. Y en la última etapa, aparece el amor puro por Dios. Esas son las diferentes etapas de desarrollo del amor puro. Solo las personas más afortunadas de todas pueden lograr ese éxito en la vida. Aquellos que solo son estudiantes académicos de las escrituras védicas no pueden apreciar cómo se efectúa ese desarrollo. En el Narada Pancharatra, el señor Shiva le dice por eso a Parvati: mi amada diosa suprema, he de informarte que cualquier persona que haya manifestado el éxtasis del amor por la suprema personalidad de Dios y como resultado de ese amor siempre esté inmersa en la dicha trascendental, no puede siquiera percibir la aflicción o la dicha material que proviene del cuerpo o de la mente. El afecto y las relaciones amorosas, que constituyen las diferentes ramas del árbol original del amor, preceden a muchas variedades de manifestaciones afectuosas que no serán tratadas aquí. Esas diferentes manifestaciones las ha descrito Sanatana Goswami en su Bhagavatamrita. Aunque el tema de ese afecto y de esas relaciones amorosas es muy confidencial, Sanatana Goswami los escribe muy explícitamente. Srila Rupa Goswami concluye así la primera división del Bhakti Rasamrita Sindhu,
ofreciendo su tratado para el placer trascendental de Sanatana Goswami, quien ha establecido la belleza trascendental, y de Gopal Bhatta Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami y Raghunath Das Goswami. Esta declaración nos hace pensar que el gran Srila Jiva Goswami todavía no estaba activo cuando se escribió el Bhakti Rasamrita Sindhu. Así termina el estudio resumido de Bhaktivedanta de la primera división del Bhakti Rasamrita Sindhu hasta las descripciones del amor extático por Dios que siguen a continuación. Entonces ahí termina esta primera parte, que es la culminación del sadhana. Entonces se han descrito estas 8 etapas hasta la culminación, ¿sí? Solamente para hacer un repaso, Srila Rupa Goswami ha explicado 8 etapas en el avance espiritual. La primera se llama Shraddha, es un deseo preliminar por la autorrealización. Esa primera etapa es la confianza en que existe algo sublime. En castellano una palabra parecida es la fe, pero no es exactamente lo mismo, porque la fe también puede implicar muchas cosas que son imaginarias, pero Shraddha es una confianza firme que viene del interior de la persona en que existe algo divino, que existe algo sublime y que merece esta vida alcanzarlo. Movido por esa confianza, uno entra en una segunda etapa que es buscar personas avanzadas espiritualmente. A eso se llama sadhusanga. Y como resultado de ese sadhusanga, uno va a tener la fortuna de asociarse con un Vaishnava puro, como aquí se ha mencionado. Por gracia del Señor uno puede tener la asociación de un Vaishnava puro. Y por la gracia de ese Vaishnava puro, uno hace su práctica devocional purificando su existencia, ¿sí? Esa práctica se llama Bhajan Kriya, la tercera etapa. Esa práctica de Bhajan Kriya lo va a llevar uno a una cuarta etapa, que se llama Anartha Nivriti. Es que uno se libera de aquellas cosas indeseables o reprobables, como se dice. ¿Sí? Entonces, es como una limpieza del corazón, entonces va a salir todo lo sucio, y eso se llama Anartha Nivriti. Y luego, cuando uno se limpia el corazón, entra en una quinta etapa que se ha explicado como Nishta. Es decir, que uno se vuelve muy fijo, muy constante en su práctica devocional. ¿Sí? El ser constante, que es esta quinta etapa, lo va a llegar a uno al siguiente paso, que es Ruchi. Un gusto por esa práctica. ¿Sí? Entonces tenemos Shraddha, Sadhusanga, Bhajan Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi. Y viene la séptima fase que se llama Ashakti. En este caso se refiere a un apego intenso, es como una especie de adicción por el servicio devocional. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se describe las actividades de las pastorcillas de vaca de Vrindavan, se dice que era tan intenso su anhelo de prestar servicio que cuando estaban limpiando y ya estaba limpio, echaban un poco de polvo para seguir limpiando. Entonces, esa es la etapa de Ashakti. Prabhupada también mencionó que una persona que tiene ese tipo de apego por Krishna, ese puede ser un maestro espiritual, porque esa
adicción a Krishna, entonces va a poder generar el ejemplo que necesitan los practicantes, de servir constantemente a Krishna, de agradarlo constantemente. ¿Sí? Y finalmente, ese Ashakti culmina en Bhav, ¿no? Bhav es el amor por Dios en su etapa preliminar, porque el amor por Dios sigue varias fases. Eso se va a estudiar justamente más adelante. El amor puro se llama Prem, pero Bhav es amor por Dios en estado de éxtasis. Entonces, esas son las 8 etapas del Bhakti. Entonces, como hemos leído esta primera parte que hacía al Sadhana Bhakti, hemos leído hasta la perfección que se alcanza cuando se ha despertado amor por Dios. ¿Sí? Entonces, luego vamos a continuar con la siguiente parte. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo a esta altura. Ok, no hay preguntas. ¿Dolor? Adelante. Tal vez es probable que estas etapas no sean absolutas, ¿no? O sea que que uno tal vez toma el gusto a las prácticas espirituales, tal vez no es algo que sucede de la noche a la mañana y en una forma constante y eterna. Es muy buena pregunta. En realidad, esto ocurre de dos maneras. En una manera es que uno puede experimentar partes de cada una de esas etapas, incluso si está recién iniciando. ¿Sí? Por ejemplo, a veces cuando uno recién está conociendo la conciencia de Krishna, pasa por etapas en las que experimenta un gran sentimiento, ¿no? Un gran apego, un gran afecto, una gran constancia en la práctica, un gusto, un ruchi, y siente un afecto amoroso por Krishna y por los devotos muy grande. Pero lo que pasa es que es como una gota de lo que viene después. Todavía en esta primera etapa no podemos imaginar lo que va a venir después, porque vamos a desarrollar la capacidad para recibir ese gozo. De ahí que el canto de Hare Krishna, que es, digamos, la práctica sustancial, nos capacita para saborear ese gozo. Dice, Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Shvadanam Sarvatmasnapanaparam Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Como hemos estado viviendo tantas vidas en este mundo miserable, no estamos acostumbrados a ese nivel de placer ni de felicidad. Entonces, esta práctica nos va a capacitar para poder recibir ese sentimiento tan grande. En este momento ese sentimiento no entra en nuestro corazón. Pero lo que estamos haciendo es expandir nuestra capacidad, ¿sí? Hacer que nuestro corazón sea un recipiente apto para recibir eso que el Señor está dándonos por su gracia. Entonces, eso es un punto. Pero otro punto es que también, efectivamente, las transiciones no son abruptas, ¿no? Al mismo tiempo que en una fase podemos estar experimentando un vislumbramiento de lo que viene más adelante, también ocurre que entre una etapa y la próxima hay una fase de transición, ¿sí? Entonces, no es exactamente como categorías absolutamente distintas, sino que en última instancia Chaitanya Mahaprabhu dice
que es la profundización de un único sentimiento. Por razones didácticas se nos explica de esta manera, pero por experiencia práctica de los grandes Vaishnavas, de los acharyas, entonces sabemos que este es un proceso que se da de manera muy única para cada uno, pero sí se puede ir experimentando de una manera gradual este camino hacia el amor puro por Dios, ¿sí? Entonces, están las dos cosas, que mientras estamos practicando, estamos sintiendo cosas que están en etapas más elevadas y también en etapas inferiores, pero también que es una transición gradual, no es necesariamente que una cosa termina para empezar otra, sino que es un proceso gradual donde se va condensando esta atracción inicial por Krishna hasta convertirse en amor puro. No sé si eso. Muchísimas gracias, Prabhu, muy amable. Prabhu, ¿alguien quiere decir algo más? Nitai, quizás. Por lo que tengo entendido, no es que, o sea, no es que una etapa se extingue y aparece otra como otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que Shraddha va cambiando, no es que Shraddha desaparece y se pasa a otra cosa, pero Shraddha va cambiando de carácter en cada etapa, y tengo entendido también que Anartha Nivriti dura, o sea, no es que en Anartha Nivriti todos los obstáculos desaparecen y ya uno entra a otra cosa. Tengo entendido que Anartha Nivriti en realidad desaparece en Bhag o algo así. Prabhu, no es muy estimulante su información. Gracias. Bueno, hasta donde más o menos entiendo, efectivamente, no es una... Es como la descripción de un paisaje. Por ejemplo, los colores de un atardecer tienen combinaciones de diferentes tonalidades, ¿no? Ahora, cuando nosotros estudiamos física, estudiamos así como que de esta frecuencia a esta frecuencia es el rojo, ¿no? De esta frecuencia a esta otra frecuencia es el amarillo. Sí, el violeta es de esta frecuencia a esta frecuencia y eso es inamovible. Pero cuando nosotros vemos un atardecer, podemos ver todos esos colores combinados de una manera maravillosa. Entonces también por eso, digamos, la racionalización que hacemos de lo que se observa es una aproximación a la realidad. En cambio, la experiencia directa es ya la experimentación de la sustancia. Entonces, en el caso de la vida espiritual, como estamos analizando momentos por los cuales todavía no hemos pasado, bueno, por lo menos en mi caso. Entonces, parte de lo que estamos experimentando es una expansión de nuestra imaginación en relación a lo que vendrá. Pero solamente es posible experimentarlo una vez que uno lo ha probado. Bhaktisiddhanta Sarasvati por eso decía que el servicio devocional es como una miel muy dulce, no muy exquisita. Pero normalmente nosotros lamemos este tarro de miel por fuera, ¿sí? Entonces, claro, se ve así increíble, pero está protegido por una cubierta de vidrio probablemente, y estamos lamiendo el vidrio porque
para experimentar ese néctar, efectivamente tenemos que tener una rendición completa. Pero nos vamos haciendo una idea y esa misma idea se vuelve un estímulo para la práctica. Entonces, nosotros ya sabemos de antemano la experiencia de los acharyas y la conclusión de los Vedas. Entonces, sabemos que eso va a acontecer, solo que todavía está un poco más allá de nuestra capacidad presente. Entonces, tiene una buena porción de imaginación, de expectativa, ¿no? Una proyección. Aquí es bueno tener un asesor internacional, porque si no, uno, no, está fantástico, por favor, siempre dame una mano cuando necesitemos expresar algo. Así que bueno, el propio Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, cuando le piden explicación de algunas cosas, él dice es inconcebible. Pero podemos tratar de generar analogías para que nos hagamos una idea de qué se está tratando. ¿Sí? Eso. Ya, no sé si alguien más quiere agregar algo. Nos queda un poco más de 5 minutos. Podemos volver a estudiar primeros auxilios. Primeros auxilios para cantar el santo nombre. Primeros auxilios, sí, ok. Claro, tenemos que repasar esos primeros auxilios. Y bueno, mañana tenemos Srila Bhakti Buddha Bodhayan Goswami Maharaj a las 11:30. Les pido disculpas, hoy a las 10 no ha podido estar Hare Krishna, han empezado un parikram y eso va a ser por el resto de septiembre. Entonces, lo que sí, Srila Bodhayan Maharaj está haciendo un esfuerzo, porque incluso estaba viajando desde Vrindavan, pero él iba a conectarse a las 11:30 donde esté. Así que tenemos que apoyar esta gracia que nos ofrece Maharaj. Pues haremos nuestros pranams, un kirtan, y les agradezco mucho su participación. Gaura Pramanam. Jai Nikalila Pravista, Om Vishnupad, Paramahansa, Vijakacharya, Shishuna, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Jai Nikalila Pravista, Om Vishnupad, Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj, Jai Nikalila Pravista, Om Vishnupad, Bhakti Goswami Prabhupada, Jai Nikalila Pravista, Om Vishnupad, Bhakti Narayan Goswami Maharaj, Jai, Jai, Shri Bhakti Buddha, Bodhayan Goswami Maharaj, Jai, Shri Parajan Prabhu, Jai, Om Vishnupad, Shri Bhakti Kavitrana Maharaj, Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Santa Saraswati Thakur Prabhupada, Jai, Nikalila Pravista, Bhakti Saraswati Maharaj, Jai, Nikalila Sachinandan Bhakti Thakur, Jai, Vaishnava Sarvam Dekanata Saraswati Maharaj, Jai, Nanda Guru Vaishnava, Jai, Nanda Kalila Thakur, Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakti Jai. Shri Radha Krishna Gopinath Krishna Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Mithradam Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, Navatam Ki Jai, Ganga Mein Ki Jai, Yamuna Mein Ki Jai, Tulsi Narayan Ki Jai, Bhakti Jai Ki Jai, Hari Nama Sankirtana Ki Jai, Nitai Gaur Pramanande Hari Hari, Navata Bhakta Vrinda Ki Jai, Mes de Purushottam Ki Jai, todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las Shri Shri Guru Varanga. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri
Shri Jai, Prabhupada